Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Flavio, estoy hablando de las profecías del Mesías que se encuentran en el Antiguo Testamento, explicando qué es lo que decía el Antiguo Testamento sobre un Mesías, si es que se hablaba de un Mesías y qué era lo que se decía sobre él. Y ya venimos estudiando, hemos estudiado Daniel capítulo 9, los invito a ver los videos que están ahí. Y también hemos estudiado Salmo 2, esta ya sería la cuarta parte del Salmo 2 y espero que sea la última. Y ya hemos ha hablado de que si efectivamente se habla de un Mesías, un ungido, que Mesías y ungido es lo mismo, ¿ya? O la palabra Cristo en griego es lo mismo que Mesías también. Se habla de un Mesías que iba a ser rechazado por naciones, por reyes de naciones, que era un rey de Jerusalén y que era hijo de Dios. Ya para entender cómo hemos concluido todo eso al respecto, vean los demás videos. Los invito a eso porque voy a estar citando constantemente cosas que ya he dicho en otros videos. Y ahora me voy a encargar de la frase que dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, para explicar que esa frase yo te he engendrado hoy se relaciona con la resurrección del Mesías. Y aunque parece difícil de entender a primera vista que pudiese tener alguna relación, te pido que me pongas atención y vayas viendo mi explicación. ¿Ya? Ok, vamos entonces a Isaías capítulo 26. Isaías 26, vamos a leer desde el versículo 16. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Tribulación significa aflicción, angustia, dolor, ok. Aquí Dios los castigó y eso produjo en ellos esta tribulación o este dolor. Versículo 17, como la mujer encinta, y al decir como, eso quiere decir que es una comparación, como la mujer encinta cuando se acerca al alumbramiento gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Es decir, nuestro dolor, nuestra tribulación es comparable al dolor de una mujer encinta, que sus dolores son increciendo, ¿no es cierto?, hasta un punto en que se culminan y se acaban también cuando se da a luz, cuando se engendra o nace algo. ¿Ok? El versículo 18. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento. Ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, porque, o sea, por un momento, en tanto que pasa la iniquidad. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. ¿Qué relación tiene el versículo 19 que habla de una resurrección eh, con, con lo que viene hablando? Pareciera que estuviese como desconectado, pero no es así. Se puede entender por lo que viene diciendo acá, que ellos han sufrido tal tribulación, tal dolor tan grande para ellos, que es como comparable al dolor de una mujer encinta y que ha habido muerte entre ellos. Así de grande ha sido el dolor que ha muerto gente entre ellos. Y por lo tanto, esa culminación de ese dolor acaba cuando ellos buscan a Dios y Dios les da una esperanza y les dice, tus muertos van a volver a vivir, se les va a dar vida nuevamente, se les va a dar vida nuevamente. Ahora mira lo que dice ahí, despertad y cantad, moradores del polvo, dice en el versículo 19. Dice despertar porque muchas veces en el Antiguo Testamento la idea de morir era comparable con la idea de estar durmiendo. Pero también dice moradores del polvo, porque la escritura dice en Génesis que el hombre fue formado del polvo y que cuando muere vuelve al polvo. De hecho, dice después, la tierra dará sus muertos. O sea, el hombre muere, es formado del polvo y vuelve al polvo cuando muere y vuelve a la tierra, de donde fue tomado. El hecho de que Dios forme algo del polvo muchas veces, o de la tierra, eso muchas veces es comparable como con que algo naciera de la tierra. Mira, vamos a Génesis capítulo 2 versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista.
Génesis 2:9. ¿Ves? Entonces, cuando Dios forma los árboles de la tierra, los crea, les da vida desde la tierra, es como si nacieran de la tierra. Mira ahora lo que dice el libro de Job, el capítulo 8, el versículo 19. Job 8:19. Ciertamente este será el gozo de su camino, y del polvo mismo nacerán otros. El hombre es formado del polvo, y el hecho de que el hombre sea formado del polvo significa que el hombre nace del polvo, ¿ya? Nace se le da vida del polvo o es engendrado del polvo, ¿ok? Ahora piensa que si el hombre cuando nace del polvo, es formado, se le da vida, luego el hombre muere y vuelve al polvo, ¿qué pasa si tú le dieras vida nuevamente al hombre una vez que ya volvió al polvo de nuevo? O sea, nuevamente le darías vida desde el polvo, nuevamente nacería del polvo, o sería engendrado del polvo, nacer, engendrar, ¿ok? Dar vida, dar a luz, nuevamente nacería del polvo, ¿ok? Entonces, ahora vamos a tomar esta idea de nacer del polvo, ya sea cuando eres formado a la primera o ya sea cuando se te da vida luego que tú volviste a volver al polvo, o sea, que volviste al polvo de nuevo, ¿ya? Vamos a tomar esa idea y la vamos a comparar con algo que está en Job, en el capítulo 19, Job 19, versículo 25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Ya hemos hablado que la figura del Mesías de Daniel capítulo 9 decía que tenía que morir. Hemos hablado que según el mismo contexto del Mesías en Daniel capítulo 9 que tenía que morir, eso alguna relación tenía, ya bueno, ya lo he explicado bastante, pero lo voy a explicar así para los que vienen recién enchufándose a estos videos, alguna relación tenía con la expiación del pecado, con poner fin al pecado, ¿ok? La escritura decía en otro pasaje en Isaías que el siervo de Dios iba a morir en expiación por el pecado y después de eso iba a volver a vivir, ¿ok? Que iba a resucitar. También Jeremías 23:5 y Jeremías 30 también, hablando del hijo de David, de este a quien se le iba a decir, mi hijo eres tú, o él me será mi por padre, yo será él por hijo, de este descendiente de David que iba a ser un hijo de Dios. Este descendiente iba a ser un salvador, porque se dice ahí, en sus días será salvo Judá. Ahora piensa, si el Mesías, el ungido futuro que tiene que venir, descendiente de David y a la vez hijo de Dios, si este Mesías tiene que morir para expiar los pecados del pueblo, te está salvando de los pecados, te está rescatando o redimiendo o librando. Esas cuatro palabras son lo mismo: salvar, redimir, rescatar o librar. ¿Ok? Entonces, si Él te está librando del pecado, Él es tu salvador, tu redentor. ¿Ok? No solamente quizá es salvador del pueblo en el sentido de que de los enemigos del pueblo, los enemigos físicos, sino de otro enemigo espiritual, mucho, quizá con consecuencias aún mucho más grandes, porque tiene consecuencias más allá de esta vida, que es el pecado, que es la maldad, la iniquidad, la transgresión, ¿ok? Que era importante ponerle fin a la transgresión y expiar para siempre, de manera perdurable, dice Daniel 9, los pecados del pueblo a través de este Mesías que tenía que morir. ¿Ok? Entonces este Mesías viene a ser un redentor. Y aquí el versículo 25 dice, yo sé que mi redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, hablando nuevamente de la resurrección de este redentor. O sea, este redentor tiene que morir, pero se va a levantar del polvo. Y al levantarse del polvo, nace del polvo nuevamente y se le da vida desde el polvo, es decir, es engendrado del polvo. ¿Ya? Es engendrado cuando resucita. ¿Se entiende? Ahora esto que puede parecer un poco complicado no es una interpretación personal. Esta es la interpretación que aprendí del apóstol Pablo leyendo la escritura del Nuevo Testamento. Mira, acompáñame al libro de Hechos y el capítulo 13 y te vas a dar cuenta que el apóstol Pablo tenía la misma interpretación del Salmo 2 que te estoy presentando acá. Hechos capítulo 13, vamos a leer desde el versículo 27.
Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni a las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Es lo mismo que yo te vengo diciendo. Es decir, no es que la gente no escuche las palabras del Antiguo Testamento, se leían siempre, pero no las conocían en el sentido de que no las entendían. Y hay veces que hay cosas que son un poco complejas y difíciles de entender. ¿Ya? Versículo 28. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. ¿Por qué? Porque la profecía de Daniel decía que el Mesías tenía que morir. Isaías 53 también decía que el Mesías tenía que morir. Y Pilato, que era un rey gentil de los pueblos, de las gentes, fue uno de los responsables de la muerte de Jesús, además de los gobernantes también del pueblo de Israel, como también decía el Salmo 2, que iban los mismos reyes y gobernantes, reyes y príncipes, se iban a consultar unidos en contra del Mesías. Versículo 29. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero lo pusieron en el sepulcro. Recuerden que Isaías 53, que leímos el otro día, decía que el Mesías iba a morir, pero que también el siervo de Dios tenía que morir y ser sepultado también. Versículo 31. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. O sea, Jesús resucitó, Dios lo levantó de los muertos. Dice, perdón, creo que me salté el versículo 30, más Dios lo levantó de los muertos. Eh, Esto no fue una cosa simplemente que se dijo que Jesús había sido levantado de los muertos. No, mucha gente lo vio, fue testigo de eso. Y mucha gente dio su vida por esa verdad, porque eso fue tan controversial en su momento que los mataban por afirmar esas cosas. O sea, tan convencidos ellos estaban de que realmente Jesús había resucitado de los muertos, que estaban dispuestos a morir por eso. Y dice la escritura que en alguna ocasión hasta 500 personas lo vieron. Es decir, si nosotros queremos decir que fue una alucinación, fue una alucinación colectiva muy grande por la cual la gente daba su vida, ¿me entiendes? No desestimemos el hecho de que haya podido resucitar, porque no se juzga una cosa increíble que Dios pueda resucitar a los muertos. De hecho, el mismo Isaías está diciendo que eso es posible. ¿Ya? Versículo 32. Y nosotros también os anunciamos el Evangelio, o buenas noticias, de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. El apóstol Pablo entendía que la frase mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy del Salmo 2 se refería a la resurrección del Mesías de entre los muertos. Lee ahora Romanos capítulo 1, el versículo, vamos a leer desde el versículo 3. Dice, acerca de su Hijo, el Hijo de Dios, ¿ya? Nuestro Señor Jesucristo, o Jesús el Mesías, que era del linaje de David según la carne, ya de eso hablamos en el video anterior respecto al Salmo 2 y a la figura del Hijo de Dios, que era también del linaje de David. Versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Claramente hay una relación entre que Jesús haya resucitado con el hecho de que Jesús haya sido declarado Hijo de Dios. Entonces es lo mismo que estamos viendo aquí cuando dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Hay una relación entre la frase, mi hijo eres tú, y la resurrección de los muertos. ¿Okay? Ahora, si aún así es todavía un poco difícil de entender, mira acá en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Al llamarle a Jesús el Mesías, el primogénito de los muertos, primogénito es el primero en nacer. Ahora, obviamente, la primogenitura tiene más que ver con ser el primero en nacer, porque también hay como una especie como de autoridad o superioridad, por si se le puede decir así, del que tiene la primogenitura por sobre los demás hermanos, ¿ok? Pero sin lugar a duda, a no ser que haya alguna excepción en particular, el primogénito era el primero en nacer, ¿ok? Eso era lo natural. Entonces, al hablar de que Él es el primogénito de entre los muertos, no solamente está hablando que Él es el más excelso entre los resucitados, sino que es el primero en nacer de entre los muertos también. Porque la resurrección de Jesús, Él fue el primero en ser resucitado de la forma que Él fue resucitado, o sea, con un cuerpo glorificado, etc. Todos los que resucitaron antes de Él,
no se dice que hayan resucitado con un cuerpo glorificado, eh, ni que, y no se dice que no hayan muerto, pero Jesús resucitó para vivir para siempre. Dice, vivirá por largos días, dice la escritura del profeta. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que la idea de la resurrección es comparable a la idea de nacer, ¿ya? Y por eso se le llama el primogénito, el primero en nacer de los muertos. O sea, la frase yo te engendré hoy, engendrar también tiene que ver con nacer y tiene que ver, podría tener que ver con la resurrección, con ser el primero en este caso, según lo que dice Apocalipsis 1.5, el primero en resucitar de los muertos de esta manera, ya como lo hizo Jesús, que es la misma forma en la que van a resucitar también los que creen en Jesús, dice el resto de la doctrina del Nuevo Testamento. Entonces, muy bien, ahora vamos a volver al Salmo capítulo 2. Mientras tanto vuelves al Salmo capítulo 2, te animo a que tú puedas ver este video varias veces si lo necesitas, ver los anteriores, escudriñar la escritura en tu casa, orar a Dios, pedirle a Dios que te ayude a entender si estas cosas son así y, y que tú, si no eres creyente, Dios quiera que esto pueda funcionar, servir, digamos, ser útil para que tú puedas creer y convertirte. Y si ya eres creyente, que esto pueda fortalecer tu fe, ya al ver que tantos hombres en distintos lugares de la historia y del mundo, o sea, no, principalmente de la historia, en momentos diferentes, en lugares diferentes vivían y sin embargo hablaron sobre las mismas cosas y estaban todas estas cosas conectadas entre sí y se cumplieron en Jesús de Nazaret. Mira lo que dice ahora el Salmo 2, el versículo 10. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid admonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. ¿Vas a ser bienaventurado o te va a ir bien si tú confías en quién? En el Hijo, que ya hemos dicho que es el Mesías. Por eso Jesús de Nazaret era tan repetitivo en decir que había que creer en Él, que había que creer en el Mesías. Y en la doctrina del Nuevo Testamento se habla mucho de la importancia de creer en el Mesías, porque la escritura lo decía, bienaventurados todos los que en Él confían. No se puede confiar en alguien en quien tú no crees. Y confiar no es solo creer como intelectualmente, decir, no, si Jesús de Nazaret sí existió, no, si Jesús de Nazaret sí cumplió las profecías, y yo me doy la media vuelta y me voy. No, significa que tú tienes que creer al punto que llegas a confiar en Él y pones tu confianza en Él. O sea, a tal fe, tal confianza tenían las personas que vivieron en los tiempos de Jesús y que llegaron a entender que Jesús había cumplido las profecías del Mesías, tal confianza tenían que eran capaces de dar su vida por esto, porque creían en las profecías y confiaban que Jesús era el cumplimiento de esas profecías, porque ellos mismos lo vieron con sus propios ojos. No solo vieron cómo murió y escucharon las palabras de Jesús, sino que vieron cómo resucitó de los muertos y cómo cumplió en el fondo las cosas. ¿Ya? Ahora vamos a seguir escudriñando más sobre las profecías del Mesías, el Salmo 89 y otras cosas más, si Dios lo permite, pero mi llamado es el mismo llamado del Salmo 2. Honra al Hijo, no te quedes con esta información y que sea algo intelectual solamente. Confía en el Hijo,